modelo Balazs-Samuelson, que va a tratar de explicar las desviaciones en el tipo de cambio real, pero desde una óptica del largo plazo. Bueno, como ya sabemos, el modelo TNT es un modelo que tiene un enfoque de corto plazo, en el cual se asume que las tecnologías de producción no se modifican en el tiempo, para ningún sector, ni el transable ni el no transable. O sea que las tecnologías de producción están fijas. Todas estas simplificaciones teóricas nos permiten obtener resultados que son bastante importantes, tanto en la determinación del tipo de cambio real como en el saldo de la balanza comercial, es decir, la existencia de un déficit o de un superávit, o la reconversión en el saldo de la balanza comercial, y el análisis de cómo este movimiento afecta a la estructura productiva de la economía. Son resultados interesantes. Sin embargo, no nos permite obtener ninguna conclusión en relación al largo plazo. ¿Qué pasa en el largo plazo? El supuesto de que las tecnologías de producción están fijas ya no es válido, porque en el largo plazo existen mejoras tecnológicas que permiten acceder a nuevas tecnologías de producción, y nuevas tecnologías de producción generalmente implican mayor productividad en los sectores que sufren mejoras. Es importante destacar que mejoras en la tecnología de producción no implican que todos los sectores, la productividad en todos los sectores de la economía va a crecer al mismo ritmo, sino que las mejoras van a ser heterogéneas y que el ritmo de crecimiento en la productividad de los distintos sectores va a variar. Y esta característica, es decir, el hecho de que la productividad crezca a distintos ritmos en los distintos sectores de la economía, dará lugar a diferencias en el tipo de cambio real. Y estas diferencias van a ser persistentes, es decir, van a ser diferencias que persisten en el tiempo, y por eso estamos hablando en este caso del largo plazo. En este contexto, el modelo Balazs-Samuelson es el que es una de las teorías que justifica las desviaciones del tipo de cambio real en el largo plazo y predice los movimientos persistentes en el mismo. Es decir, lo que nos explica el modelo Balazs-Samuelson es por qué estructuralmente un país es más barato que otro, o por qué un país es más caro que otro. Y lo que explica es que el hecho de que un país sea más caro o más barato se debe a las diferencias en la productividad relativa del sector transable y el sector no transable, tanto al interior de la economía como si comparamos un país doméstico con un país extranjero. Entonces vamos a recapitular un poco. ¿Se acuerdan cuando derivamos la frontera de posibilidades de producción en el caso en que las tecnologías de producción eran lineales? Bueno, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero para llegar a otra conclusión. Suponemos primero que la economía tiene un solo factor de producción, que es el trabajo, y que hay tecnologías lineales de producción. De vuelta, tenemos el producto en el sector transable, una función lineal, y en el sector transable una función lineal. El coeficiente A sub t y A sub nt, como ya les había mencionado, corresponde a la productividad marginal del trabajo, o sea, lo que nos indica es en cuánto se incrementa la producción en cada uno de los sectores cuando aumenta el trabajo en una unidad. Y por otro lado tenemos la productividad media, que es el producto por trabajador. Si dividimos Q por la cantidad de trabajadores, obtenemos el coeficiente A sub t o A sub nt. O sea que en este caso, con tecnologías de producción lineales, la productividad media y la productividad marginal son iguales. Bueno, sabemos que esta es una economía con competencia perfecta y con libre entrada. Entonces, el objetivo de las firmas va a ser maximizar el beneficio. Para maximizar el beneficio tenemos que buscar la condición de primer orden, derivamos la función de beneficio y llegamos a la condición de que el precio de cada bien tiene que ser igual al costo por unidad de producción. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el precio fuese mayor al costo por unidad de producción? Bueno, las firmas tienen incentivos a producir más porque hay competencia perfecta, y por otro lado, firmas nuevas tienen incentivos a entrar en el mercado porque
el precio por unidad es mayor al costo de producción. Entonces estas dos cuestiones, el hecho de que las firmas produzcan más y de que entren nuevas firmas, va a hacer que el precio baje porque hay más oferta y que el salario suba porque hay más demanda de trabajo. Como consecuencia se va a llegar a esta condición de equilibrio, que es que el precio por unidad tiene que ser igual al costo por unidad de producción, tanto para los bienes transables como para los bienes no transables. Si seguimos trabajando un poco con esta expresión y reemplazamos el subíndice I por transables o no transables, vamos a llegar a la conclusión de que el precio de un bien transable es igual al costo de producir un bien transable, o sea, el salario dividido la productividad media, y el precio de un bien no transable es igual al costo de producir un bien no transable. De las ecuaciones anteriores, o sea, de esta ecuación P sub T y P sub NT, podemos encontrar el precio relativo de los bienes no transables en términos de los precios transables. Y observamos que este precio relativo va a estar determinado por la productividad del trabajo en el sector transable relativa a la productividad del trabajo en el sector no transable. ¿Sí? Acá dice que el precio relativo de los no transables queda definido como la productividad del trabajo en el sector transable relativa a la productividad del trabajo en el sector no transable. Veamos un poco cuál es la intuición detrás de esta relación y supongamos que la productividad del trabajo en el sector transable supera a la productividad del trabajo en el sector no transable. ¿Qué nos indica esta desigualdad? Que, como sabemos que estos coeficientes representan la productividad media y también la productividad marginal, sabemos que una unidad de trabajo extra en el sector transable va a aumentar el producto más que lo que aumentaría una unidad de trabajo extra en el sector no transable. ¿Por qué? Porque la productividad marginal en este sector es superior. O si lo queremos poner en términos de costo de producción, como sabemos que el costo de producir un bien es igual al cociente entre el salario y la productividad media, que es este cociente y este cociente, sabemos que como el sector transable es más productivo, el costo por unidad de producto va a ser menor que en el sector no transable. Entonces, teniendo esta relación, o sea que el costo por unidad de producto en el sector transable es menor al costo por unidad de producto en el sector no transable, y que a su vez, como habíamos visto acá, el costo por unidad de producto determina los precios, sabemos que el precio en el sector transable, que es más productivo, es menor al precio en el sector no transable, que es menos productivo en la economía doméstica. Bueno, y para obtener el precio de los bienes, el precio relativo de los bienes no transables en la economía extranjera, tenemos que hacer el mismo procedimiento y, de vuelta, podemos llegar a la misma conclusión, dependiendo de la relación en los coeficientes de productividad media y marginal en la economía extranjera. Ahora vamos a derivar el tipo de cambio real. Es importante tener en cuenta lo que vimos la clase pasada, espero que se acuerden, que en una economía en la que existían bienes transables y no transables, el tipo de cambio real dependía del precio relativo de los bienes no transables en términos de los bienes transables. ¿Qué pasa? Ahora sabemos que el precio relativo de los bienes no transables es una función creciente de la productividad relativa en el sector transable. O sea que cuanto mayor sea esta productividad relativa, mayor va a ser el precio relativo de los no transables. Y vamos a ver cómo eso afecta la definición del tipo de cambio real. Partimos de la definición que ya conocemos, que expresa el tipo de cambio real como el precio relativo de la canasta de bienes extranjera en términos de el precio de la canasta doméstica expresados en la misma moneda. Sabemos que la función phi es una función homogénea de grado 1 y también es creciente en todos sus argumentos. Entonces lo que vamos a hacer es primero sacar factor común el precio de los bienes transables de ambas funciones.
Y acá tenemos lo que habíamos visto en la clase pasada, que el tipo de cambio real depende del precio relativo de los bienes no transables en ambas economías. Ahora, sabemos que el precio relativo de los bienes no transables es igual a la productividad relativa en el sector transable. Si reemplazamos, y esta condición es válida para las dos economías, si reemplazamos en la definición del tipo de cambio real, entonces vemos que ahora ya deja de depender del precio relativo de los bienes no transables para depender de la productividad relativa en el sector transable. Bueno, entonces esta nueva ecuación a la que llegamos lo que nos dice es que de ahora en más, o en el largo plazo, las desviaciones de la paridad del poder de compra, es decir, el hecho de que el tipo de cambio real sea distinto a la unidad cuando estamos comparando dos países, lo que nos indica que un país es más caro que el otro, va a estar justificado por las diferencias en las productividades relativas del trabajo entre los países que se están comparando. Veamos qué pasa si en el país doméstico la productividad del trabajo en el sector transable relativa a la productividad en el sector no transable, o sea, este cociente A sub T sobre A sub NT, es mayor a la productividad relativa en la economía extranjera, o sea, si A sub T estrella sobre A sub NT estrella es menor que A sub T sobre A sub NT. ¿Qué pasa? Suponemos que en los dos países la productividad relativa está creciendo, pero que en el extranjero crece menos que en la economía doméstica. Vemos acá que tenemos una sola flechita para arriba en la productividad relativa del extranjero y dos flechitas en la productividad relativa de la economía doméstica. Entonces, el denominador del cociente del tipo de cambio real va a ser mayor que el numerador, por lo que el tipo de cambio real se va a apreciar. ¿Qué nos indica esto? Que la economía doméstica en el tiempo se apreciará su tipo de cambio y se volverá más cara que la economía extranjera. ¿Por qué ocurre esto? Porque la productividad en el sector transable crece más que la productividad en el sector no transable. Como esto ocurre, vamos a volver un poquito para atrás. Acá habíamos dicho que la productividad en el sector transable crece más que en el sector no transable, o sea que el costo por unidad de producción en el sector transable va a ser cada vez menor y el costo por unidad de producción en el sector no transable va a ser cada vez mayor, o sea que el precio no transable va a ser cada vez mayor, y si el precio en los no transables va a ser cada vez mayor, el precio relativo del sector no transable en términos del sector transable va a ser mayor. De este modo, se estaría justificando la apreciación en el tipo de cambio real como consecuencia de las diferencias en las productividades relativas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el modelo Balazs-Samuelson? Que en el largo plazo el precio relativo de los bienes no transables en términos de los bienes transables es una función creciente de la productividad relativa en el sector transable doméstico. Y de vuelta a esto que les dije, si la productividad en el sector transable crece más rápido que la productividad en el sector no transable, entonces el precio en el sector no transable crecerá más rápido que el precio en el sector transable y el tipo de cambio real terminaría apreciándose. Y acá podemos ver un poco de evidencia, a ver si lo que postula el modelo Balazs-Samuelson quedaría justificado o no. Este trabajo estudia la relación en 23 países de la variación porcentual promedio anual en la productividad relativa del sector transable contra la variación promedio anual en el precio relativo de los no transables contra los transables. Y el resultado es fuertemente positivo. O sea que las diferencias en el precio relativo de los bienes no transables estaría determinado por las diferencias de productividad relativa en el sector transable. Y esto impactaría directamente sobre la determinación del tipo de cambio real.
Esta parte por ahí no tiene mucha relación con lo que vinimos viendo ni en la primera clase ni en esta segunda clase. Es más bien una introducción a los temas que van a ver con Martín, por ahí refrescar algunos conceptos de mercados financieros en economía abierta que les van a servir para el modelo de dinámica de tipo de cambio que van a ver con Martín a partir del viernes. Vamos a ver básicamente dos conceptos, a repasar dos conceptos. Por un lado, el concepto de paridad descubierta de tasa de interés y por otro lado, la paridad real de tasas de interés. Para definir la paridad descubierta de tasa de interés, vamos a imaginarnos en un periodo T de tiempo donde tenemos la posibilidad de conocer con certeza cuál va a ser el tipo de cambio nominal en el periodo siguiente, supongamos el año que viene. Además partimos de un contexto en el que hay perfecta movilidad de capitales y un agente se enfrenta a la posibilidad de elegir si invertir en un activo financiero doméstico o en un activo financiero extranjero. Si hay libre movilidad de capitales, lógicamente el agente va a elegir invertir donde obtenga mayor retorno. Y esto, o sea, el hecho de que el retorno sea mayor en una economía que en otra generaría posibilidades de arbitraje. Entonces suponemos que en el equilibrio no existe arbitraje y que por lo tanto los retornos deberían igualarse. La única diferencia que hay entre los dos activos financieros es el retorno. Por un lado, en la economía doméstica el retorno está determinado por la tasa de interés nominal y en el extranjero por I estrella, que es la tasa de interés nominal en el extranjero. Entonces vamos a definir a 1 más I sub t como el retorno obtenido en el momento t más 1 de invertir $1 en el momento t. Piensen que si nosotros hoy, en el momento t, tomamos la decisión de invertir $1, ese retorno recién lo vamos a obtener al periodo siguiente, o sea, en el periodo t más 1. Entonces, 1 más I sub t es el retorno de invertir $1 en el activo financiero doméstico. Y después definimos como 1 más I sub t estrella sobre el tipo de cambio nominal al retorno de invertir $1 hoy, pero en el activo financiero extranjero. Fíjense que este retorno está expresado en moneda extranjera porque está dividido por el tipo de cambio nominal. Y de vuelta, este retorno lo obtendríamos en el momento t más 1, pero la decisión de inversión la estamos tomando hoy en el momento t. La única forma de que la gente esté indiferente entre ambos activos financieros es cuando el retorno en el momento t más 1 sea el mismo. O sea, el retorno en pesos de invertir en el activo financiero doméstico, o sea 1 más I sub t, tiene que ser igual al retorno de invertir en el activo financiero extranjero, pero expresado en pesos. O sea, acá si tenemos 1 más I sub t estrella sobre el tipo de cambio nominal en el momento t, tenemos el retorno expresado en moneda extranjera. Entonces lo tenemos que convertir en pesos. Para convertirlo a pesos, utilizamos el tipo de cambio nominal en el momento t más 1, que es cuando obtenemos ese retorno. Entonces, para que no haya posibilidad de arbitraje, los retornos tienen que ser los mismos en el momento t más 1. ¿Cuál es el problema? En el momento t más 1, nosotros, o sea, en el momento t, mejor dicho, que es cuando tenemos que tomar la decisión de inversión y comparar los retornos que vamos a obtener en el momento t más 1, si bien todos los datos que están situados en el momento t los conocemos, no tenemos información certera sobre cuál va a ser el tipo de cambio nominal en el momento t más 1. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar el operador expectativas para poder tomar la decisión de inversión. La igualdad nos va a quedar idéntica con la única diferencia que al momento de convertir al retorno en pesos lo vamos a tener que convertir teniendo en cuenta el valor esperado del tipo de cambio nominal en el momento t más 1. Si a esta igualdad le aplicamos logaritmos a ambos lados y operamos, llegamos a la conclusión de que el tipo de cambio nominal
en el país, perdón, el tipo de cambio nominal no, la tasa de interés nominal en el país doméstico en el momento T tiene que ser igual a la tasa de interés nominal en el país extranjero en el momento T, más la variación esperada en el tipo de cambio nominal. Esta es una condición de no arbitraje porque el retorno de ambos activos financieros es el mismo, entonces el incentivo de invertir en uno o en otro es idéntico y se denomina como paridad descubierta de tasa de interés. ¿Por qué paridad descubierta? Porque si bien es igual, no se está pagando a los inversores ninguna prima que los permita cubrirse ante el eventual riesgo de invertir en un mercado o en el otro. Si a esta definición se le agregase una prima de riesgo, entonces estaríamos ante la presencia de la paridad cubierta de tasa de interés. Bueno, y ahora vamos a pasar al concepto de paridad real de tasa de interés. Para definir la paridad real de tasa de interés es importante partir del concepto de paridad de poder de compra relativo. ¿Se acuerdan que habíamos visto que para que la paridad de poder de compra relativa se cumpla en el largo plazo, la expectativa de depreciación del tipo de cambio nominal tenía que ser igual al diferencial de precios entre el país doméstico y el país extranjero? Otra forma de escribir esa condición, que es la que tenemos definida acá arriba, como delta epsilon igual a delta P menos delta P estrella, otra forma de escribirla, o la forma extensa, digamos, es como tenemos acá abajo. De vuelta tenemos el mismo problema. No conocemos en el momento T ni el tipo de cambio nominal en T más 1, ni el precio en T más 1 en la economía doméstica, ni el nivel de precios en T más 1 en la economía extranjera. Entonces de vuelta tenemos que aplicar el operador expectativas. Y si aplicamos el operador expectativas obtenemos la variación esperada en el tipo de cambio nominal, que tiene que ser igual a el diferencial esperado de precios entre la economía doméstica y la economía extranjera. Entonces, nos quedamos con este resultado y recordemos la definición de la UIP. Si recordamos la definición de la UIP, tenemos que la tasa de interés doméstica tiene que ser igual a la tasa de interés extranjera más la variación esperada en el tipo de cambio nominal. Y esto no es más que la definición de la PPP relativa, que a su vez es igual al diferencial esperado entre los precios domésticos y los precios extranjeros. Entonces, si reemplazamos y operamos un poco, llegamos a esta igualdad. La tasa de interés nominal doméstica menos la inflación esperada en la economía doméstica tiene que ser igual a la tasa de interés nominal extranjera menos la inflación esperada en la economía extranjera. Y esto no es más que la definición de la tasa de interés real, o sea, si a la tasa nominal le sacamos la inflación esperada, tenemos la tasa real. La conclusión es que en equilibrio la tasa de interés real debería ser igual en la economía doméstica y en la economía extranjera. De vuelta, esta es una condición de no arbitraje y es conocido como el efecto Fisher. ¿Qué es lo que nos dice esta igualdad? Que si nos desviamos de la paridad en la tasa de interés real, o sea, si la tasa doméstica es mayor o si la tasa extranjera es mayor, esto en realidad estaría indicando impedimentos a la libre movilidad de capital. ¿Por qué decimos que estaría implicando impedimentos a la libre movilidad de capital? Porque de lo contrario, desigualdades en la tasa de interés real incentivarían a posibilidades de arbitraje y este arbitraje llevaría a la igualación de las tasas de interés. Pero bueno, a este resultado se llega siempre y cuando se cumplan con todos los supuestos necesarios. Y en la realidad lo que sucede es que la igualdad no se cumple, sin embargo esto no atenta contra la libre movilidad de capitales. O sea, hay libre movilidad de capitales y las tasas de interés real no son iguales. Pero bueno, todo esto lo van a ver con más detalle con Martín. Yo solo quería hacerles una introducción como para que tengan en mente estos conceptos.